que han asumido responsabilidades políticas, ahora cómo están enfrentando el desafío de la gobernanza. Entonces, empiezo por eso, porque el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro lo que trata es justamente de recoger las experiencias positivas que tuvimos en la primera década del siglo XXI con los gobiernos progresistas de la región, sistematizarlas y sí, algo. De manera técnica, político, de lo que ya hicimos y lo hicimos bien, vamos a mejorar justamente las propuestas que puedan ayudar a la gestión de lo público desde esta nueva visión. Y me refiero a qué específicamente, porque muchos dicen, bueno, este es un instituto que nace como un tema de formación política. Yo aquí siempre aclaro, porque si bien es cierto, todo proceso de capacitación trae consigo un grado de formación político-ideológica, estos cursos principalmente van a dotar de herramientas para los hacedores de la política pública, es decir, quienes están en cargos de representación política, en cargos de elección popular o al frente de sus organizaciones sociales. Es decir, está enfocado justamente a que aquellos que están en juntas parroquiales, alcaldías, en las organizaciones sociales, en el parlamento de los diferentes países tengan economía, políticas públicas, políticas sociales, planificación del Estado, procesos constituyentes, soberanía, diplomacia internacional, desde una permita seguir aportando a la construcción de los partidos, la política y hace esta propuesta para estas nuevas generaciones. ¿Cómo participar? Nuestra web ya está, digamos, a disposición en el internet. Ustedes pueden ubicar fácilmente Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, IDEAL, y ustedes van a encontrar toda la información sobre lo que es IDEAL, que es una institución presidida por nuestro compañero Rafael Correa. Además, tenemos ya 15 colaboradores y colaboradoras dirigentes de diferentes países de la región. 4 de ellas van a estar en el primer curso, que ya está abierto las encontrar también el curso Mujer América Latina. Pamela Dabla, ex candidata a vicepresidenta del Brasil, Carol Cariola, diputada de Chile, quien está ahora al frente de los procesos de la Constitución de Chile, y José Pizarro, que es nuestra compañera dirigente de Colombia, senadora, que además es quien está junto con Petro promoviendo justamente esta nueva alternativa del progresismo en Colombia. Entonces, las 4 compañeras van a estar impartiendo este curso de Mujeres, Poder y Política en América Latina desde esta visión de cómo ejercer y cómo otorgar herramientas viables para la construcción de agendas feministas que ayuden a transformar las lógicas y las relaciones de poder en la sociedad. Así que ese es el plus y esa es la particularidad que tiene IDEAL, que vale la pena que todas y todos los interesados la puedan conocer. Este es el primer curso. Y ya como primicia, les anuncio que el segundo curso será liderado por Rafael Correa, va a ser el curso de Economía. Este se dará a finales de septiembre, contará también con la participación de Axel Kicillof, entre otros compañeros de la región, justamente para romper esa idea de la economía como ciencia exacta, sino como una necesidad política de transformar la economía de nuestros pueblos. Así que, bueno, traemos muchas sorpresas también para el próximo año y poco a poco, conforme vaya consolidándose el instituto, pues vamos a tener más cursos y más servicios que podamos ofertar a quienes estén interesados realmente en estos procesos de capacitación. Y sí, Gabriela, súper interesante y la pregunta de Daniela encaja perfectamente con la realidad que vivimos los ecuatorianos cuando Rafael Correa fue presidente de la República. Él priorizó mucho la participación de la mujer en espacios tan importantes, ministerios, Gabriela como presidenta también, independientemente del Ejecutivo, sabemos que la Asamblea se maneja de manera independiente, también la representación que tenía Gabriela desde la Asamblea ha sido vital, ha sido fundamental. Estaba revisando un poco del trabajo que ustedes están emprendiendo, este proyecto maravilloso y ambicioso,
porque recién nosotros acabamos de salir de las elecciones el 11 de abril y todo el mundo, la ciudadanía decía, ¿qué es lo que está pasando en la política? ¿Qué pasa con las escuelas de formación que al final del día no han sido efectivas o se les ha perdido continuidad? Estos espacios son altamente importantes. Este instituto se convierte en la posibilidad de poder formar a actores políticos, porque cada vez que nosotros revisamos la realidad de la región, nos preocupamos mucho por esa realidad que estamos viviendo, la violación de los derechos humanos. Revisaba la presentación de Rafael Correa a lo que es esta propuesta del instituto, y él hablaba de que la restauración conservadora ha sido brutal y que no se ha respetado la democracia ni los derechos humanos. Es necesario que existan estos espacios para que podamos recuperar esto, lo que es la democracia también, y que se respeten los derechos humanos. Por supuesto que sí, vamos a tener además un módulo exclusivo de trabajo sobre el tema de derechos humanos. Una de nuestras colaboradoras es justamente Macarena Hellman, nieta de Uruguay, nieta del famoso escritor y poeta Hellman, que además fue una de las nietas recuperadas. Es decir, es justamente ese trabajo que ella ha empeñado en el tema de los derechos humanos en la región, lo que nos está planteando también para el próximo año tener módulos especializados en trabajos sobre temas de derechos humanos y tratados internacionales. Sin embargo, ¿qué es lo que queremos profundizar también en Ideal? Y que sea un espacio de debate colectivo y un debate bastante amplio que queremos nosotros compartir con la región, y es estos debates sustanciales del sistema, de la estructura del sistema que vivimos. Por ejemplo, sobre el tema de las democracias. Cuando nosotros nos ponemos a revisar sobre la democracia liberal o conocida como democracia burguesa, que se implementó a través del sistema occidental en nuestros países, lo que nos encontramos es que la democracia burguesa está directamente ligada a la democracia representativa. Y la democracia representativa en nuestros países ya quedó denotada, que deja mucho que desear y ya no alcanza a satisfacer las necesidades de participación que tienen nuestros pueblos. Especialmente en los últimos años hemos visto diferentes movilizaciones, organizaciones sociales, nuevas expresiones culturales del feminismo, el ambientalismo, el animalismo, etcétera, que son expresiones de la sociedad frente a la participación de la política en nuestros países. Por lo tanto, ahora lo que estamos debatiendo a nivel regional es justamente cómo fusionar o hacer un mix entre esa democracia representativa y la democracia participativa, que además está representada en nuestra Constitución en el Ecuador, tanto como en la Constitución de Bolivia y de Venezuela, que fueron los 3 procesos constituyentes implementados en la primera década del siglo XXI, y que ahora también se está debatiendo mucho esto en el proceso constituyente de Chile. Entonces, lo que Álvaro García Linera, que además ex vicepresidente de Bolivia, uno de los intelectuales más importantes que tenemos hoy por hoy en nuestro continente, y que además es colaborador del instituto, es justamente cómo estas democracias plebeyas, es decir, estas democracias que nacen desde lo popular, están ejerciendo nuevas dinámicas de participación, y cómo este tema dentro del debate de las democracias, por ejemplo, nos ayuda a visualizar qué tipo de gobiernos queremos. Gobiernos netamente representativos, que uno cree que cada cierto tiempo va a las urnas, da el voto y esa persona a la que uno elegimos tiene la capacidad de decidir por nosotros durante su periodo de gobierno, o en efecto promovemos herramientas de participación para que sean esos sectores de la sociedad organizada y civil que puedan realmente ser partícipes a través de propuestas de planificación participativa, presupuesto participativo, las veedurías sociales, control social, entre otras herramientas que ya teóricamente las hemos diseñado y que lo que hace falta es ponerlas en la práctica justamente para poder ir complementando este ejercicio de democracias. Estos son los temas sustanciales que tenemos que seguir debatiendo y que no puede quedarse en un debate entre el área académica o intelectual o solamente entre los actores políticos del progresismo de la región, sino que tiene que aterrizar hacia el cambiar la matriz cultural de nuestros pueblos. Eso es uno de los enfoques que traemos y por eso también Ideal va a tener un área de publicaciones que pretende justamente difundir y multiplicar la información, como nosotros decimos, democratizar la información para que todos los sectores de la sociedad puedan acceder a información real y podamos debatir esto en nuestras familias, debatirlo en nuestros colectivos, debatirlo en nuestros gremios, en nuestros territorios. Necesitamos volver a hablar de política en los sectores sociales de nuestros países para evitar
justamente que la representación política pues se quede justamente enquistada en las élites económicas, como es lo que ha estado pasando en nuestros países durante décadas. Gabriela, una pregunta, ¿cómo está el panorama con el gobierno actual para que se permita y se establezca Ideal en Ecuador? ¿Y por qué Lenín Moreno no lo permitió? Bueno, esa es muy buena pregunta realmente y te la agradezco porque fuimos partícipes de la creación del IPE, que era el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro en el Ecuador, hace 4 años y medio aproximadamente, ya terminando el periodo de gobierno de Rafael Correa, decidimos fundar el instituto justamente para empezar a tener este tipo de trabajo en Ecuador, ligado además con el Instituto Lula o el Instituto Patria en Argentina, para justamente tejer esta cadena de capacitación y formación. Sin embargo, hace un poco más de 2 años, el gobierno de Moreno nos retiró la personería jurídica del IPE y prácticamente nos dejó sin la herramienta para poder avanzar en este proyecto. Ahora, desde acá, en México, siguiendo toda la normativa legal vigente, hemos procedido a formalizar el instituto como una fundación además sin fines de lucro. Esto es muy importante recalcarlo y decirlo. Todos los que estamos involucrados en Ideal pues hacemos un trabajo voluntario, es decir, un trabajo militante, creyendo justamente que esta es una alternativa viable y real para seguir fortaleciendo las capacidades de nuestros gobernantes desde el sector del progresismo. Y ahora que está formado acá en México, lo que pretendemos es justamente fortalecer nuestra filial, que la mantenemos en Quito, en Ecuador, que está justamente a cargo de nuestra compañera María Soledad Barrera, que es principalmente en este momento quien está manejando los temas de un par de consultorías, pero además del programa de RT que lo mantiene el compañero Rafael Correa con el canal ruso. De tal manera que mantenemos la filial en Ecuador desde la formalización que hemos hecho aquí en México, y así es como podemos también ir respaldando. Entonces, por eso es que independientemente del gobierno ecuatoriano, digamos, nosotros ya formalizados, pues vamos a ejercer todo lo que en derecho nos corresponde como organización sin fines de lucro, basados en nuestros intereses fundamentales, que son los temas de capacitación, de publicaciones. Vamos a implementar el observatorio de Lawfare también, y en lo posterior queremos implementar también algunos servicios de consultoría, que hay muchos interesados en la región realmente, sobre ciertas capacidades y conocimientos que tiene un equipo multidisciplinario conformado por los diferentes colaboradores del instituto. Y ha sido precisamente, Gabriela, el tema del lawfare. Los ecuatorianos, hecho un seguimiento puntual, y cuando revisaba un poco de la información del Instituto Ideal, que tiene un nombre fantástico, y luego en sus siglas es el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, veíamos que también se constituye en un laboratorio, porque luego de que hemos hecho seguimiento al caso Sobornos, en donde el expresidente Rafael Correa y algunos de sus ministros o funcionarios muy allegados fueron parte de esta persecución, de esta judicialización de la política, se convierte también en un punto súper interesante y atractivo para analizarlo con todos los actores convocados y conversar abiertamente sobre un tema que desde la justicia ecuatoriana ha generado no solamente con el nombre que le dieron Soborno, sino un verdadero bochorno a nivel no solo de la región, sino del planeta. Sí, claro que sí, y el caso de Sobornos es como el más visible dentro del panorama ecuatoriano. Sin embargo, hay varios casos que se adscriben al formato de lawfare, y de dónde nace justamente la necesidad de tener este observatorio de lawfare es desde la necesidad de conceptualizar lo que es el lawfare. Es decir, muchos escuchamos hablar de lawfare, en teoría y en palabras sencillas sabemos que es la persecución política utilizando los aparatos de justicia, pero no hemos logrado sistematizar o contextualizar justamente todas las aristas, todos los parámetros que contempla el lawfare, qué es en sí mismo lo que significa, cómo se instala, porque además en el caso ecuatoriano utilizaron el sistema administrativo, el judicial, el mediático, y en Bolivia se instaura además otra arista más, que es justamente el electoral. Entonces, lo que nos une a Brasil, a Argentina, a Ecuador y a Bolivia son diferentes implementaciones de este mismo formato con características
que deben ser contextualizadas incluso para dejar precedentes. No es normal, no está bien, no podemos naturalizar haber tenido el primer preso continental como fue Lula da Silva, que ahora ya ha recuperado sus derechos de participación política, que además en el 2022 será candidato presidencial en Brasil. No es posible ni natural que Cristina haya tenido que enfrentar más de 140 procesos judiciales en Argentina. No es normal que Rafael Correa tenga que enfrentar 39 procesos penales, ninguno justificado, peor aún el de influjo psíquico, o que tengamos un preso político en Ecuador llamado Jorge Glass, que realmente ya está un poco más de 3 años y medio en prisión sin que se le haya demostrado absolutamente nada de lo que se le acusa. No es posible que después de los hechos de octubre del 2019 existan compañeros que además ejercen funciones públicas, fueron electos por sus pueblos y que tengan grillete y presentación permanente y que estén en procesos de rebelión, o en mi caso particular que siga con un proceso de instigación abierto ante la justicia ecuatoriana, supuestamente por montajes alrededor de la política ecuatoriana. Entonces, estos casos no son aislados, son parte de un formato regional. Y el Observatorio del Lawfare justamente lo que va a hacer es contextualizar y poner en literatura, es decir, para que quede precedentes, para que quede de estudio este formato que prácticamente ha ejercido una proscripción, se ha ejercido para una proscripción política de los dirigentes del progresismo en nuestra región. Algo que me llamó la atención de lo que conversabas, estimada Gabriela, y es el tema de Bolivia. Bueno, ¿qué criterio merece en este momento que el asambleísta Jarrín ya propuso una investigación acerca de los proyectiles para atentar contra el gobierno y la democracia de Bolivia? Es gravísimo lo que además nos enteramos por una carta de las Fuerzas Armadas ecuatorianas a las Fuerzas Armadas bolivianas, que se hizo pública, en donde se solicita la devolución de todas esas armas, digamos, o municiones que fueron entregadas en noviembre del 2019, justamente ante el levantamiento popular que fue causado en Bolivia a raíz del fraude electoral que ejercieron en contra de Evo Morales para impedir que ejerza la reelección a la cual el pueblo boliviano había decidido en las urnas, e instaurar a través de este fraude un gobierno de facto, que además gobierno dictatorial, que aplicó un año entero persecución y represión a los actores políticos y sociales de Bolivia. Ahora, un año y medio después, nos enteramos justamente de este altercado, que no es solamente al tema, uno podría decir, bueno, son, por último, viéndolo desde la manera más superficial, recursos del Estado ecuatoriano, sino que además esos recursos son de armamentística militar que no debe ser utilizada ni en contra de nuestro pueblo, ni en contra de ningún otro pueblo, y peor aún, que denote que el gobierno ecuatoriano hizo intromisión en la política de otro país, como en este caso es Bolivia. Es gravísimo lo que está pasando, porque además es un acto de injerencia política en otro país, lo cual es absolutamente sancionado en tratados internacionales de los que también el Ecuador es parte. Esto tiene que investigarse, y lo han dicho las autoridades bolivianas. En el proceso, además de acusación de delito de lesa humanidad del que se está investigando en Bolivia frente a los hechos de noviembre del 2019, van a solicitar la comparecencia del expresidente Moreno, así como de los exministros de Estado que estuvieron al frente o en la parte de esta relación entre las Fuerzas Armadas, entre Ecuador y Bolivia en esa época, para que rindan su versión. Y creemos que es lo necesario, y creemos que además ese debe ser una antesala también para el propio proceso ecuatoriano. Nosotros y nosotras necesitamos saber qué fue lo que pasó y quién dio la orden de represión de octubre del 2019 en el Ecuador. ¿Quién más interesado que nosotros en saber la verdad?